Quería comenzar este programa hablándoos del Naraka, el infierno budista. Si bien puede pensarse que el budismo no tiene infierno, pues las reencarnaciones y la vida completa están inmersas en el samsara, la rueda de la vida, la verdad es que podemos encontrar lugares donde las almas se limpian y se purifican para poder ascender a otros planos y reencarnaciones superiores. Los budistas tienen su propio infierno, extremadamente parecido al nuestro. Naraka, vocábulo sánscrito correspondiente al inframundo. No solo según el budismo, sino también para hinduistas o jainistas es un sitio de tormento, aunque igual que el inframundo, el Naraka se encuentra debajo del mundo tal y como lo conocemos. Difiere de nuestro infierno porque la estancia en él no es eterna, aunque sí extremadamente larga, y tampoco se va a él tras un juicio. El infierno budista es un lugar de sufrimiento y castigo para aquellos que han cometido malas acciones en sus vidas pasadas. Se cree que las almas de los difuntos renacen en este reino de sufrimiento y deben soportar las consecuencias de sus acciones pasadas. El concepto de un infierno budista se basa en la idea del karma, que establece que las acciones de uno en esta vida determinarán su destino en la próxima. Pero, ¿cuál es el propósito del infierno budista? El propósito del infierno budista es proporcionar un lugar de castigo para aquellos que han cometido malas acciones en sus vidas pasadas. Se cree que al soportar el sufrimiento en este reino, el alma puede purificarse y finalmente renacer en un reino superior. Esto se ve como una forma de lograr la iluminación y la liberación del ciclo de renacimiento. Vamos con el origen del infierno. Una especie de reino del infierno o inframundo llamado Narak o Naraka también se encuentra en el hinduismo, sijismo y el jainismo. Yama, el señor budista del reino de los infiernos, también hizo su primera aparición en los Vedas. Los primeros textos, sin embargo, describen a Naraka vagamente como un lugar oscuro y deprimente. Durante el primer milenio a.C. se afianzó el concepto de múltiples infiernos. Estos infiernos contenían diferentes tipos de tormentos, y la reencarnación en un salón dependía del tipo de fechorías que uno hubiera cometido. Con el tiempo, el karma de las fechorías se gastó y uno podía irse. El budismo primitivo tenía enseñanzas similares sobre múltiples infiernos. La mayor distinción es que los primeros sutras budistas enfatizaron que no había ningún dios u otra inteligencia sobrenatural que emitiera juicios o hiciera asignaciones. El karma, entendido como una especie de ley natural, daría como resultado un renacimiento apropiado. ¿Y cuáles son los diferentes niveles del infierno budista? El infierno budista se divide en 8 niveles diferentes, cada uno con sus propios castigos únicos. Los castigos van desde ser hervido en aceite hasta ser cortado en pedazos. La severidad del castigo está determinada por la severidad del crimen cometido en la vida pasada. El infierno budista es un concepto que se basa en la idea del karma y las consecuencias de las acciones de uno, como decíamos. Se cree que al soportar el sufrimiento en este reino, el alma puede purificarse y finalmente renacer en un reino superior. Es decir, los castigos en este reino van a depender de los crímenes cometidos en la vida pasada. De los 31 reinos de la antigua cosmología budista, 25 son reinos débicos o dioses, lo que podría decirse que los califica como cielos. De los reinos restantes, por lo general, solo uno se denomina infierno, también llamado Niraya en Pali o Naraka en sánscrito. Naraka es uno de los 6 reinos del mundo del deseo. Los 6 reinos son una descripción de los diferentes tipos de existencia condicionada en la que renacen los seres. La naturaleza de la existencia de uno está determinada por el karma. Algunos reinos parecen más placenteros que otros. El cielo suena preferible al infierno, pero todos son dukkha, lo que significa que son temporales e imperfectos. Aunque algunos maestros de Dharma pueden decirte que estos reinos son lugares reales y físicos, otros los consideran de muchas maneras, además de literales. Pueden representar los propios estados psicológicos cambiantes, por ejemplo, o tipos de personalidad. Pueden entenderse como alegorías de una especie de realidad proyectada. Sean lo que sean, el cielo, el infierno o cualquier otra cosa, ninguno es permanente. Quienes logren romper con las cadenas del deseo, que según esta doctrina es nuestra fuente de sufrimiento, podrán acceder al nirvana, estado de felicidad absoluta, pero quien no lo hace estará atado al movimiento continuo de samsara,
viviendo los mismos dramas con ratos esporádicos de felicidad vida tras vida. Cada nueva vida se adaptará a nuevas circunstancias, según lo determine para cada quien la ley del karma. En sánscrito, Naraka significa inframundo o del ser humano, y es un sitio de tormento. Imagina lo terrible de este lugar, que es uno de los reinos de existencia de mayor sufrimiento en la religión budista. Y si naces en un Naraka, es esa consecuencia directa de un karma previo, que deberás pagar por un tiempo determinado, hasta que tu karma haya alcanzado lo que busca. Después podrás renacer en algún mundo superior. Quien vive en un Naraka lo hace en un estado absoluto de terror, angustia y desamparo. Los budistas lo representan como una red de cavernas subterráneas, extendida debajo del Jambudvipa, que es nuestro mundo humano ordinario. Hay distintos niveles de Narakas, con sus tormentos, 8 Narakas helados y 8 Narakas ardientes, y culminas en el Abichi, que es la esfera del sufrimiento ininterrumpido, donde la vida puede durar nada menos que 3.397 con 3.862 trillones de años. Aunque no es eterna, ya veis que sí es ligeramente larga. Algunas pinturas del infierno en la tradición budista muestran ciertas similitudes con las del infierno cristiano de la Edad Media y los posmundos dolorosos de muchas otras culturas. Se muestra como un lugar de dolor y tormento intensos, donde se somete a sus víctimas a las torturas más penosas, las cuales son infligidas y presididas por demonios. Todo este mundo está lleno de llamas, por lo que es insoportablemente caliente, aunque abajo hay regiones que alcanzan un frío amargo que produce los peores sufrimientos. El infierno consiste de subplanos, y cada uno se especializa en un tipo particular de sufrimiento, adecuado para cierto tipo de acción torpe. En el budismo popular, estos subplanos se describen con frecuencia con lujo de detalle. Hay, por ejemplo, el infierno de la inmundicia, en el que se revuelvan en el lodo los corruptores de inocentes, mientras que son devorados por monstruosos gusanos. Los torturadores y asesinos son atravesados con un pincho para ser asados, y sus intestinos son picoteados por pájaros con picos de acero. Quizá debamos tener cuidado del literalismo de dichas historias, las que algunas veces no se concretan a nada más que a una burda superstición. A pesar de que el budismo nunca ha descendido a la predicción de las llamas del infierno, algunas veces se ha dibujado la imagen en gran detalle. Dicho énfasis puede tener un efecto saludable, haciendo que alguna gente considere las consecuencias de sus acciones más cuidadosamente. Sin embargo, tan solo puede inducir sentimientos de culpa y temor irracionales. En tanto que para el budismo la existencia de estados infernales es un hecho evidente e inevitable, nunca usa la imagen para manipular o inducir estados mentales nocivos de lobreguez, pesimismo y desesperación, que afectan a mucha de la gente que ha sido educada bajo la influencia de la Iglesia, donde se enfatiza detalladamente la existencia del infierno, aún entre los más jóvenes. Un sentido moral genuino proviene de la confianza en uno mismo y de la madurez, no del miedo. No debemos tomar las representaciones tradicionales de una forma demasiado literal. Los rasgos básicos del infierno son el sufrimiento constante y el dolor inexorable, impuesto por seres furiosos y vengativos. Este tipo de experiencias se puede encontrar incluso en la Tierra. Hay gente que ve el mundo de esta manera habitualmente. Todos los que se encuentran a su alrededor parecen estar tratando de hacerles una mala pasada y se sienten constantemente amenazados. Su motivación primaria es la de eliminar o evadir esa amenaza, y están en un estado de enemistad, ya sea abierta o cubierta, con casi todas las personas que conocen. Sufren agonías de inseguridad y sienten el dolor y la humillación de todo agravio leve o imaginado. Ven este tormento como si les fuese impuesto por sus enemigos, quienes ellos sienten están tratando de menospreciarlos constantemente. En muchos casos, debido a la forma en que se comportan con otros, llevan a la asistencia los enemigos que inicialmente eran tan solo imaginarios. Dichas personas están dominadas por las raíces del estado mental del odio y ven el mundo entero a través del velo de sus sentimientos proyectados. Viven en un infierno terrenal y hacen un lugar de tormento para sí mismos en cada situación en la que se encuentran. El infierno no es más que el mismo estado mental que se manifiesta en todos sus dolorosos detalles después de la muerte.
El ímpetu que hemos establecido determinará el tipo de mundo en el que renaceremos. El budismo no cuenta con una concepción de un ser creador o juez divino. Esto se considera parte de nuestras propias proyecciones, con respecto a nuestras esperanzas y temores, que se encuentran basadas en nuestra necesidad por una figura paterna alentadora que organice el cosmos. El universo está hecho de procesos que contienen las leyes que gobiernan su funcionamiento propio. El principio del karma es la ley inherente en la conciencia individualizada y determina los efectos de las voliciones propias que experimentará. Todo proceso es impermanente y un estado particular continúa tan solo en tanto que las condiciones que lo han traído se encuentren presentes. Las voliciones basadas en el odio llevan la experiencia del infierno a su existencia. Cuando han sido agotadas o contrarrestadas por voliciones perspicaces, entonces dejaremos el infierno y apareceremos en algún otro estado que se ajuste a nuestra nueva configuración kármica. Permaneceremos en el estado de tormento por tanto tiempo y como hayan energías kármicas sin descargar que nos mantengan allí. La tradición sostiene que una vida en el infierno puede extenderse al cabo de muchos eones. Quizás esto corresponde con la bien conocida experiencia del tiempo corriendo lentamente cuando nos encontramos sufriendo. Bueno, vamos ahora con la geografía del infierno, aunque ya alguna pincelada dimos antes. Varios textos en el Pali Sutta Pitaka describen el Naraka budista. El Devadatta Sutta Majjhima Nikaya 130, por ejemplo, entra en detalles considerables. Describe una sucesión de tormentos en los que una persona experimenta los resultados de su propio karma. Esto es algo espantoso. El malhechor es atravesado con hierros candentes, cortado con hachas y quemado con fuego. Atraviesa un bosque de espinas y luego un bosque con espadas por hojas. Le abren la boca y le vierten metal caliente, pero no puede morir hasta que se agote el karma que creó. Con el paso del tiempo, las descripciones de los distintos infiernos se hicieron más elaboradas. Mahayana, los sutras nombran varios infiernos y cientos de subinfiernos. La mayoría de las veces, sin embargo, en Mahayana uno oye hablar de 8 infiernos calientes o de fuego y 8 infiernos fríos o de hielo. Los infiernos de hielo están por encima de los infiernos calientes. Los infiernos de hielo se describen como llanuras o montañas heladas y desoladas, donde la gente debe habitar desnuda. Los infiernos de hielo son Arbuda, infierno de congelación, mientras la piel se ampolla. Nirarbuda, infierno de congelación, mientras las ampollas se abren. Tata, infierno de escalofríos. Aajba, infierno de escalofríos y gemidos. Uba, infierno de castañete o de dientes además de gemidos. Utpala, infierno donde la piel de uno se vuelve tan azul como un loto azul. Padma, el infierno de loto donde la piel se agrieta. Mahapadma, el gran infierno del loto donde uno se congela tanto que el cuerpo se desmorona. Los infiernos calientes incluyen el lugar donde uno es cocinado en calderos u hornos y atrapado en casas de metal candente, donde los demonios lo perforan con estacas de metal candente. Las personas son cortadas en pedazos con sierras encendidas y aplastadas por enormes martillos de metal caliente, y tan pronto como alguien es completamente cocinado, quemado, desmembrado o aplastado, él o ella vuelve a la vida y pasa por todo de nuevo. Los nombres comunes de los 8 infiernos calientes son Sanjima, infierno de revivir o repetir ataques. Kala Sutra, infierno de líneas o alambres negros usados como guías para las sierras. Sangata, infierno de ser aplastado por grandes cosas calientes. Raurava, infierno de gritos mientras corres por el suelo en llamas. Jaraurava, infierno de grandes gritos mientras los animales se los comen. Tapana, infierno de calor abrasador mientras es atravesado por lanzas. Pratapana, infierno de calor ferozmente abrasador mientras es atravesado por tridentes. Abici, infierno sin interrupción mientras se asan en hornos. Ya veis que no escatiman en todo tipo de tormentos y detalles. A medida que el budismo Mahayana se extendió por Asia, los infiernos tradicionales se mezclaron con el folclore local sobre los infiernos. El infierno chino Diyu, por ejemplo, es un lugar elaborado, improvisado a partir de varias fuentes y gobernado por 10 reyes Yama. Nótese que, estrictamente hablando, el reino fantasma hambriento está separado del reino del infierno, pero tampoco quiere estar allí. Pero de eso ya hablaremos más adelante. Pues aquí unas pinceladas del Naraka budista.